con varias. Lo único que tengo en común con Levi es que duermo 3 horas. Así que tengo cosas de Levi, muchachos. Video nuevo para YouTube, estos. Vamos a ver 139 curiosidades de Shingeki no Kyojin. Así que nada, vamos con el video. Estamos acá, estamos acá. Más del 95% de los que ven mi contenido no se Suscríbanse al canal del Después van muchacho, y se por suscriben al favor. señor Bestia con 200 millones de suscriptores. Así que abrí tu corazón y ayuda a un canal. Ah, es lo que pasa hoy. Ahora sí, vamos con el video. A ver Si te si confundías sé o a no sé. Armin con Nifa en el manga, no te Nah. preocupes, porque hasta los mismísimos personajes de la obra confunden a estos dos. En el anime, por suerte, el color de pelo de cada uno es diferente. Sin embargo, en el papel, había que ser todo un experto para darse cuenta de quién se trataba. No leí el manga, así En que Shingeki no Kyojin no puedo decir. no se bañan. En realidad lo hacen muy poco, ya que no es una cultura a la que le importe mucho la higiene y entre los personajes el olor corporal no es ningún problema. Esto según las palabras de su creador Isayama, así que los guiños a Francia se refuerzan un poco ¿Qué más. carajo? Debido a que paradis es la palabra francesa para decir paraíso, y curiosamente Madagascar en su momento fue una colonia de los francos, y el mapa de Madagascar es idéntico al de Paradis, siendo a su vez África idéntico a Marley. Aunque todo esto invertido en vertical, por lo que seguramente el continente le haya servido. Nah. ¿Esto está chequeado, muchacho? Erwin Smith terminó su vida soltero, pero no es porque pase desapercibido ante las mujeres ni porque prefiera a Nile, sino que tomó la decisión de no formar pareja por el hecho de que no sabía el momento en el que iba a morir. Como siempre, el comandante siempre un tipo honorable. En cuanto a los personajes, Levi es por lejos el más popular de su franquicia, tanto en encuestas como en mercadería y demás cosas. Capitán Levi. Lo Levi. curioso es que dentro del universo de Attack on Titan, Levi es desagradable para el resto. No es que sea tan feo, sino que su personalidad y manera de ser lo hace. Ah, la patada. Rechazo en los demás, contrariamente a Reiner o a Laina, quien sería el más popular entre el resto de personajes, siendo considerado en ocasiones un dios del Olimpo por su belleza, que conociendo el tipo de trama que tiene la serie queda totalmente de lado. Igualmente, ahí lo tenemos al guapetón. Este además llegó a ser el personaje favorito de su creador durante un tiempo. Y digo durante un tiempo porque al inicio era Jan, quien maduró y evolucionó lo suficiente como para convertirse nuevamente en el preferido del mangaka. La preferida de los fanáticos, por otra parte, siempre fue Mikasa. Quizás siendo un poco menos apoyada por los que solo vieron el anime, pero contando de todas maneras con un alto nivel de popularidad. Algo curioso que también vemos en otros lugares son los tríos. No piensen mal, me refiero a que la mayoría de grupos se dividen en tríos, casi siempre de 2 hombres y una mujer. Eren, Mikasa y Armin, Reiner, Annie y Bertolt, Jan, Sasha y Connie, e incluso Erwin, Hanji y Levi. Aunque bueno, interesante. En este último caso depende de cómo lo interpreten. Para mí, Hanji siempre va a ser una mujer. Sin embargo, en el manga su género es ambiguo y según las palabras de su creador, esa interpretación de cada uno. Sé que muchos lo saben, pero igualmente no está de más. ¿Qué? Cambiando de tema, Marco cumple años el 16 de junio. Y sí, lo sé, datazo super random. Aunque saben qué día es exactamente la mitad del año, creo que ya todos me entienden. No, ¿qué? Estos nacieron gracias a los borrachos. Isayama trabajaba en un bar antes de empezar a escribir su manga, en donde se encontraba a más de uno alcoholizado. Los gestos, las caras, los movimientos y comportamientos de estos le dieron la primera idea, hasta que se encontró con uno en un nivel de inconsciencia tan alto que eran incapaces de comunicarse, siguiendo este último hecho como inspiración final. No solo era el hecho de no poder comunicarse por el alcohol, sino que la idea de la pobre comunicación de la humanidad como especie en ciertas ocasiones fue lo que terminó de cerrar el concepto para Isayama y dio pie a los famosos gigantes come hombres. Que sean tan humanos, además, fue porque él mismo consideraba que su nivel de dibujo y estilo era muy malo y le sería más difícil dibujar otro tipo de monstruo, y finalmente se inspiró en el estilo artístico de Dragon Quest fusionando el suyo, dando lugar a los personajes y diseños que vimos a lo largo de los años. En cuanto a por qué el tamaño y el factor terror, el culpable directo fue Godzilla, o los kaijus en general, esos monstruos gigantes tan famosos en películas japonesas. ¡Ay, el recumbiar! Televisiones de los niños de la generación de Isayama. Aparte del toque occidental, siendo la principal influencia Jurassic Park.
¿Qué? No obstante, todos los monstruos de tamaño XXXL en general aportaron lo suyo. Y hablando del anime, me voy un poco para el manga, el cual, como sabrán, terminó con 139 capítulos, escondiendo algún que otro secreto en el número como su significado. A ver. 139 representa el final en la mayoría de sus interpretaciones, aunque también el comienzo de algo nuevo, lo que podría traducirse como el comienzo de un nuevo orden o un nuevo caos, y el final podría ser tanto de la obra como de la maldición de los titanes. Además de esto, guarda otro aspecto curioso. ¿Esto está chequeado, muchacho? Siendo el primero la cantidad de años que vive un portador luego de heredar el titán, ¿Qué? y el 9 siendo la cantidad de cambiantes. Ya que los nombro, curiosamente parece que algunos son opuestos entre sí, tal como el martillo de guerra y el colosal. Mientras que uno tiene poderes de creación dignos de un dios, el otro también parece una deidad, aunque de la destrucción. Aparte de la contrariedad existente entre el fundador y su esclavitud, y el titán de ataque y su búsqueda de libertad. Sin embargo, ya hablé de esto profundamente en otro video, vayan a verlo. También es curioso cómo algunos parecen estar sujetos a una maldición entre comillas, un destino escrito para cada uno de los 9 cambiantes. ¿Ves cuando Armin explotó todo? Se sacrificaron por Brown. Todos los colosales odian sus poderes, y adivinen qué, también tengo un video sobre el tema analizando la maldición de cada uno, no se lo pierdan. No viene el caso, aunque sé que a algunos les interesa, sobre todo a Armin. Las medidas oficiales del titán hembra son 860, 660, 860. Y bueno, no sé si está confirmado, escuché por ahí que si le sacamos los ceros, tenemos las medidas de Annie. Volviendo a la numerología, si nos ponemos más rebuscones, también nos damos cuenta que al sumar el 1, el 3 y el 9, nos queda nuevamente el número 13. Igual este caso ya es un poco exagerado. Sin embargo, no es lo único, ya que el 140 significa libertad, un cambio positivo, desarrollo, renacimiento, pero el 140 nunca va a llegar en Attack on Titan y por ende la libertad jamás se alcanza, si así se quiere interpretar. No sé si ¿Está chequeado esto de los números, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? ¿O sacó la teoría loca? fue coincidencia o un detalle planeado, pero qué locura de obra. Yendo un poco con el protagonista, originalmente Eren iba a saber de sus poderes titánicos desde un principio, aunque por suerte el mangaka cambió este aspecto. Este tiene un nombre con orígenes turcos, y el significado es muy acorde al personaje debido a que puede ser santo o sabio, pero otra de sus lecturas es aquel que progresa o ha alcanzado la madurez divina y la sabiduría sagrada, mientras que su apellido, Jäger, es literalmente cazador en alemán. Aparte de que el Parasitic Jäger es un tipo de pájaro que se puede ver en Attack on Titan, muy ligado a las teorías de Eren Pájaro, sobre las cuales pueden aprender en mi video sobre el tema. En cuanto a su estatura, el hijo de Grilla medía 1,83 m en la última temporada. Y ya que estamos, el personaje más alto de toda la franquicia es Kate Jadis al alcanzar el 1,98 m. Y la mujer más alta, como no podía ser otra, es la buena Yelena con su 1,90 m exacto. Por el contrario, la más bajita es Historia, contando con tan solo ¡Patricia! 1,95 de estatura. Y por el lado de los hombres, el más bajo es Levi con nada más y nada menos que 1,60 m. Y justo 1,60 m mide Levi, muchacho. O sea que yo le saco casi una cabeza y media. Mirá la... Iba a decir una cosa, pero no. Justamente algo mencionado por Isayama es que al capitán de la Legión de Exploración le gustaría ser aunque sea un poquito más alto. Con 140 millones de copias vendidas, al menos hasta el momento de grabar esto, Shingeki no Kyojin es uno de los mangas más importantes de la historia, estando en el puesto 11 en ventas, lo cual para ser una obra que se empezó a publicar recién hace 15 años, es una extraordinaria clasificación. Cambiando de tema, hay algo muy curioso con el 9 en Attack on Titan. Uy, ¿qué Primero y pasó con los principal, números, el manga comenzó a publicarse el 9 de septiembre de 2009, o sea, el 9 del 9 del 9. No fue en septiembre y aparte sucedió en 2021. No obstante, la obra llegó a su final el 9 de abril. Como mencioné antes, la cantidad de cambiantes es de 9. Y finalmente, la famosa flor. Pero ustedes dicen que tiene algo que ver con los números esos, de 9 titanes, de 13 a la edad que se mueren. Para mí eso es pura coincidencia. No sé si estará hecho a propósito. Que vemos manchada con sangre en el escape de Ymir tiene 9 pétalos. Uy. Además, Esto un seguidor lo dijo. Me río porque lo dijo en el grupo de Discord que tenemos. Para el que no sabe, acá en la descripción siempre está el grupo de Discord. Y uno puso este dato y todos le empezaron a decir que estaba loco, que de dónde sacaba eso. otra cosilla que ya les cuento.
Aunque primero terminemos con las estaturas. El más alto de la tropa 104 ¡Bertolt! era Bertolt al medir 1,92 m. No me imagino lo que hubiese crecido ese muchacho en el timeskip si no se hubiese vuelto la merienda de Armin, pero bueno. En cuanto a los titanes, obviamente el más alto era el colosal con 60 metros, y el más bajo era la carreta de Pieck al medir tan solo. ¿El más alto no fue el fundador, muchacho? ¿O qué? ¿O ese era el más largo? Pero yo creo que era más alto que el colosal. ¿O no? Si sacó a Bertolt de la espada, ay Dios. Sacó a Bertolt de la espalda y parecía chiquito. Solo 3, seguido por la mandíbula y sus 4 metros, el fundador al menos de Ymir con 13, el femenino con 14, la armadura, el de ataque y el martillo con 15 y el bestia finalmente con 17 metros. Y los puros podían llegar a medir hasta 15, mientras que los más bajos entre estos alcanzaban los 3 metros al menos. Ah, y el famoso y controvertido fundador de Eren, que según los cálculos que se hicieron y lo que podemos ver, como mínimo tiene que medir 200 metros, aunque lo más probable es que esté entre este número y los 500. Sin embargo, llegué a leer en algunos lugares que podría llegar a medir hasta 900, lo cual no descarto, no obstante, no creo que sea así. Y como les dije, el último 9. La serie está plagada de mitología nórdica, siendo Ymir el más claro ejemplo. Ymir existe en sus leyendas y es la primer gigante, fundadora de su raza y madre de estos. Además, también tenemos elementos como el árbol de la vida, Yggdrasil, el cual tiene ciertos parecidos con el árbol que albergaba el gusano mágico. Y bueno, acá es cuando entra el 9, ya que es la cantidad de reinos que existen en la mitología de los nórdicos, conectados todos gracias al árbol mencionado. Y conociendo lo mucho que influyeron los elementos mitológicos en la obra, además de la obsesión de Isayama con el número, este detalle no pasa desapercibido. Con relación a esto, alguien con quien Eren comparte muchas características es con Odín, el dios más importante para los del norte. Ambos ligados a las aves, a las visiones del futuro, el sacrificio y otras cosas. Profundizaría más en el tema, pero ya lo hice en el video de Eren Pájaro sobre el que les comenté. Y antes de que me olvide del gusano mágico, este guarda una gran similitud con la lucigenia. Sin embargo, no solo en su aspecto, sino que el insecto es totalmente primitivo. Para que se den una idea, literalmente existió en el periodo cámbrico tal cual el llamado origen de la vida, que se supone que estuvo ahí desde siempre. Y aparte, la lucigenia no podía caminar para atrás, igual al titán de Eren cuando estaba en su forma extraña, que justamente tampoco parecía tener la capacidad de retroceder caminando solo hacia adelante. Y no sé si es oficial, pero muy probablemente el titán haya tenido esta forma y no esta, gracias a que fue decapitado y el resto del cuerpo titánico se generó con solo su cabeza como base. Las guerras en general influyeron mucho en la trama, en especial la Segunda Guerra Mundial. El racismo, las divisiones, los brazaletes, los uniformes de los soldados y guerreros y demás son la clara evidencia. Con respecto a esto y lo mencionado al inicio del video sobre Madagascar, algo que refuerza más todas estas teorías es que existió el Plan Madagascar, el cual consistía en ubicar a toda la población judía en la isla, y además Japón podría considerarse un paralelo de Paradis, ya que ambos son países insulares aislados del mundo exterior que lo terminaron conociendo a través de los conflictos. Otras obras, series y juegos que también aportaron su granito de arena a Attack on Titan fueron Dune, Breaking Bad y Game of Thrones, por nombrar algunas. Y es más, estas dos últimas tienen personajes que impactaron directamente en la creación de otros. Falco Grice se inspira literalmente en el aspecto de Jesse Pinkman, mientras que Gaby Brown es un reflejo de la buena Arya Stark, sobre todo en la primera temporada. Además, en cuanto a Breaking Bad, hasta podemos ver a Saul Goodman en versión titán si chequeamos el manga. Con respecto a la ¿Qué carajo? Esta tenía que morir en el capítulo 36 del manga al salvar a Kaya del titán come madres. No obstante, el editor de Isayama lloró y le pidió por favor al mangaka que reconsidere su decisión, dándole unos años de vida extra a la muchachona, y es por eso mismo que tiene tantas escenas originales en el anime, apareciendo casi siempre en momentos en los que está ausente en el papel. O sea que Saya tenía que morir cuando rescató a la rubia, a la chiquita, ¿se acuerdan? Que le metió 2 flechazos en el ojo. Y después apareció el papá, me parece. A pesar de tener cambios con respecto a escenas, es igual a su contraparte, a diferencia de Mikasa, a quien vuelven un personaje mucho más plano y aburrido en su versión animada. Entraría en detalles, pero ya tengo un video profundizando. Igualmente, en general, se recorta mucho de su material y se vuelve un Pokémon de Eren en cierta manera. En de Roma, si hace mucho calor, gracias a Dios se despega de su bufanda. Datazo innecesario, pero bueno, palabras del creador.
Este es un gran fanático de las artes marciales mixtas y seguramente sea por eso que vemos a Annie con un Muay Thai digno de la UFC. Aparte, Brock Lesnar, el famoso grandote que parece un americano en un videojuego japonés, es el responsable directo de la apariencia del titán armadura, mientras que el titán de ataque de Eren se inspira en el luchador japonés Yuji no Kami. Volviendo con Mikasa, fue el primer personaje que se ideó. Al principio iba a ser occidental como el resto, hasta que el mangaka conoció a una mujer oriental tan llamativa y que lo impresionó tanto, que terminó por darle sus atributos a la Ackerman, dando como resultado la Mikasa que conocemos hoy en día. ¿Qué La carajo? muchacha, por otro lado, es la que más vidas quitó a lo largo de la trama, en su forma humana obviamente, porque si lo vemos desde la perspectiva titánica, obviamente es Eren. Aunque algo curioso es que este récord lo sostenía desde antes del retumbar, si no me equivoco. Si bien no está confirmado y muchos creen que no es así, existe el... ¿Cuánta gente habrá matado Eren, muchacho? Al 80% de la población había matado. ¿Y eso en números cuánto sería? ¿No se sabe? ¿O qué? ¿En mi casa cuánto one-shoteó? Interesante, ¿eh? rumor de que Mikasa se terminó casando con Jan al final de la serie, debido a que se ve acompañada de alguien con un aspecto similar de espaldas. Igual, también parece Kenny Ackerman, que está más muerto que muertín, así que si lo interpretamos así puede ser cualquiera, pero bueno, yo dejo la info. En estas escenas también podemos ver a un anciano solitario, quien muchos creen que es Armin, y esto cobra más sentido cuando sabemos... ¿Estos eran los post-créditos, muchacho? Me parece que sí, ¿no? Ay, Dios, que no los vi yo. Sabemos que Marina Inoue, la encargada de darle voz a Narler, es la misma voz que narra Shingeki no Kyojin. Aparte, en un opening la letra habla del último en pie, muchas velas se apagan quedando solo una y la imagen se fusiona con la de Armin, reforzando aún más la teoría. Con respecto a esto último, muchos openings y endings guardan secretos, spoilers, foreshadowing o como prefieran Uy, el decirlo. primer opening Los más está importantes God. quizás sean Mikasa y la mantis religiosa, ya que la mantis hembra decapita al macho tal cual la muchacha con Eren, los animales corriendo, siendo posiblemente titanes bestias del pasado, o las tres hijas de Ymir comiendo sus restos junto al rey. No obstante, si quieren... Eso es re turbio, ¿no, muchacho? Que, que el rey mandó a comer a Ymir. ¿Así? Es una banda. Aparte, ¿cómo sabía el rey? ¿O fue tipo así de la nada que le pintó? De mandar a comerlo. Porque la pensó bien el rey. conocer todos y cada uno de estos detalles, adivinen qué. Sí, también tengo un video en el que pueden aprender más. Por otro lado, en la detención de Sanes, podemos ver al padre de Erwin siendo torturado, la madre de Historia siendo asesinada y a los padres de Armin tratando de escapar de Paradis. Que, por cierto, estos fueron reemplazados por el famoso abuelo de Armin en el anime. Si bien está todo el aspecto de África y los mapas, obviamente la influencia europea en la serie está en todos lados. El aspecto de los personajes, el diseño arquitectónico, las ropas y los nombres. Estos últimos sobre todo escondiendo también sus secretillos, como Falco, literalmente siendo halcón en italiano, Reiner, traducido como gran consejero, Armin significando soldado, Galliard, que significa valiente, o Mikasa con una traducción de tres sombreros de bambú. Una ciudad que parece un calco de las murallas es Norlingen en Alemania, sin embargo, Hita de Japón es la que sirvió como base de las murallas. A pesar de que el parecido de la ciudad alemana es más similar, el lugar donde Isayama creció tuvo un mayor impacto, aunque ¿Qué carajo, en no? muros había montañas. Montañas que le daban una sensación de que no tenía libertad, por lo que terminó por plasmar su deseo de ver el mundo exterior en su protagonista, aunque bueno, de un modo un tanto exagerado. Por otro lado, el anime está tan bien ejecutado que es uno de los pocos que llegó a obtener episodios con puntuaciones de 9.9 y 10 en IMDb, aparte de que es el séptimo mejor clasificado en la plataforma y considerado el mejor por muchos. Tal es el impacto de la obra que el encargado de darle vida a Eren, Yuki Kaji, lloró leyendo el guión de la cuarta temporada e incluso la actriz de voz de Mikasa, Yui Ishikawa, atravesó una montaña rusa de emociones al grabar sus últimas líneas. Eren. Hasta Lisa de los Sims. Es que, muchacho, yo le voy a ser sincero. Un espectacular anime. Siento que duró muy poco. Hay tantos animes que duran 4000 capítulos y son una caca. Siento que podían haber estirado un toque más, pero bueno, terminó como tenía que terminar. ¿Ustedes qué dicen?
apareció haciendo un cosplay de la Ackerman en la casita del Error 25. Los mismísimos Avengers tienen un crossover titánico, e incluso el titán colosal hizo su aparición en un comercial de Subaru. Y bueno, la franquicia en sí tiene 1.000.000 de crossovers más con juegos, cómics y lo que se te ocurra. Aparte del anime y del manga, existen 3 películas live action, aunque muy malas, 4 películas animadas, aunque recopilatorias, una novela llamada Before the Fall que se ambienta 70 años antes de los hechos que conocemos, enfocada en el creador del equipo de maniobras tridimensional y un niño nacido de los vómitos de un titán, y ¿Mirá? también tenemos el capítulo 0, un one shot estrenado en 2006 donde veíamos muchas similitudes con la historia que conocemos y a su vez muchas diferencias, como por ejemplo que los titanes fueron creados por científicos para salvar el medio ambiente, terminando con el 80% de la humanidad y estando el resto escondidos en ciudades amuralladas, que en lugar de los muros de siempre ¿Qué son carajo? árboles gigantes. Idea que seguramente se usó para el bosque de árboles gigantes en la serie oficial. Y bueno, el resto de material más importante son una novela llamada Lost Girls que trata de Annie Mikasa y los OVAs. Aparte de que, como no podía faltar en Japón, también hay un parque de atracciones con temática titánica. Uy, Hablando mirá, de yo los tendría OVAs, que ir uno ahí. es el del diario de Ilse, y el titán parlante que termina por comerla se puede ver en otra ocasión cuando se cuenta el pasado de Ymir Mandíbula. Ciertos eventos cambian su orden, como dije, y como su pasado se contó más tarde en el manga, el titán fue incluido en la escena que solo se puede ver en el papel. Y como la nombro, algo curioso sobre la tiparraca es que la encargada de darle vida es la mismísima voz de la famosa Hatsune Miku. Como dije, los spoilers ocultos o el foreshadowing están muy presentes. Los que más resaltan quizás sean cuando Falco ve el halcón en el cielo diciendo que le gustaría tener su libertad y revelando momentos después que soñó que volaba para que Muchacho, ahí se la come Galliar. ¿Galliar era? Cuando Bertolt y Reiner se la llevan a Marley. Ahí valió Ymir, que le dijo que tenía que salvar a Patricia. Porque después no se la vio más. Yo pienso que ahí se la comió o no. más tarde se convierta en un titán alado, el humo que le salía de la cabeza a Eren antes de que sus capacidades titánicas sean reveladas, que Eso no lo sabía yo. Va, tipo, no me había dado cuenta. Pero pasó. parecía tener una connotación humorística, sin embargo era por ser un portador, y su sueño del inicio, en el que Mikasa le dice "hasta luego Eren", tal cual como cuando lo decapita, aunque esto lamentablemente fue omitido en el anime y se agregó literalmente 88 episodios más tarde. Y yo no digo nada, pero conozco a alguien que tiene un video recopilando todos y cada uno de estos spoilers entre comillas. Como fui mencionando, la obra está influenciada por muchas cosas. David Beckham para el aspecto de Rainer Brown, mitología no solo nórdica sino también griega, como cuando Eren lleva la roca en sus hombros tal cual Atlas con el mundo, y hasta Mega Man Legends, que fue el que aportó el equipo de maniobras tridimensional y movimiento de los personajes a la hora de usarlo, gracias a los saltos y movimiento de los personajes en el videojuego. Incluso un grupo de K-pop, sí, un grupo de K-pop, también dejó lo suyo, porque Momoiro Clover Z animaba al creador de la serie a la hora de dibujar los momentos amargos. Watchmen, por otro lado, fue una de las fuentes principales. ¿Qué carajo? Específicamente, Erwin Smith es un reflejo de Ozymandias, tanto en aspecto como en forma de pensar. La manera de ser, baja estatura y otras características de Levi se encuentran en Rorschach, o como se diga, y el Dr. Manhattan comparte ciertos paralelos con Eren. Los dos primeros están inspirados en ellos, confirmados de primera mano. Y ya que estamos, acá les van unas curiosidades ¿Qué del carajo? favorito de la mayoría. Quien llegó como regalo navideño, debido a que cumple años el 25 de diciembre. Este se corta el pelo solo y al parecer sufre de insomnio porque suele dormir entre 2 y 3 horas. Según las palabras de su creador, es un entusiasta del té a tal punto de que uno de sus sueños era abrir una tienda. Y bueno, no mucho más para que el video no se convierta en curiosidades de Levi, pero de quien sí tengo un par más es de Eren, que se salva por ser el protagonista. Lo podemos ver con varias Lo único que tengo en común con Levi es que duermo 3 horas. Así que tengo cosas de Levi, muchacho. edades, aunque la mayor parte de la trama lo vemos en sus 15, y para la última temporada y momento de su partida ya tiene 19. Antes mencioné que medía 1,83 m, sin embargo nosotros lo vemos casi siempre midiendo 1,70 m, y su cumpleaños es el 30 de marzo. Al igual que Mikasa es más plana en su versión animada, Eren es más iracundo, siendo una máquina de odio en las primeras temporadas. Y algo muy particular de él es que en el idioma original usa Hiki en lugar de Tai al hablar de los titanes. El primero es un sufijo para animales pequeños, y el segundo para animales grandes, usados ambos en Japón, lo que nos expresa mejor el desprecio que siente por los gigantes. Cuando está en su forma titánica no puede hablar,
pero solo por el hecho de que su boca no está diseñada para hacerlo. Esto no se sabe si es una Ah, característica de todos los titanes de ataque o si solo le pasa al de Eren, ya que mientras que la mandíbula de Ymir podía pronunciar palabras, la mandíbula de Porco no lo hacía. Ah, y tiene un tercer párpado según lo que vimos en el episodio 8 del anime, y esto es una característica de ciertas especies depredadoras. Siguiendo con los es verdad, porque el titán mono podía hablar, ¿se acuerdan? ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Qué fue mejor la animación de las primeras temporadas o de la última? Porque la de las primeras está épica, muchacho. Pero bueno, cuando apareció el titán mono de a lo primero, puta madre. titanes, a pesar de ser 9, a lo largo de la serie pudimos ver 19 portadores, o al menos saber la identidad de estos. Y el motivo por el que comían humanos, pese a insinuarse que es por lo que hicieron las 3 niñas con su madre, seguramente no sea así. Yo creo que inconscientemente los titanes puros buscaban un cambiante para así librarse de su maldición y volver a ser humanos. Terminando con personajes, Mowgli era el bebedor más empedernido de todos. Pero eso era obvio, lo de los titanes, que atacaban a los portadores para transformarse. Como hizo Ymir. Ymir, la falsa Ymir. O sea, yo siento que el instinto de los titanes era comerse a los portadores para transformarse. Ahí Falco lo hizo cuando se comió a Galliard. ¿Se acuerdan? Que teniendo en cuenta la cantidad de personajes de la obra, no era nada favorable para el pobre compañero de Hanji. Esta última, pese a ser obvio, es la más inteligente, al menos de Paradise, porque el más inteligente en Marley era Zeke. Erwin fue el primer comandante en asumir el cargo sin que el anterior pierda la vida, sin contar lo de Armin. La más inteligente era Hanshi. Y no será Armin. Porque Hanshi yo siento que no hizo un carajo en la última temporada. Dejó que Eren mate a todos. O sea, le hicieron comandante y no hizo un pingo. Se fue todo al carajo. Así que eso es bastante dudable. Yo siento que Armin siempre fue el más raso. Que experimente con los titanes no quiere decir que sea la más inteligente, ¿o no? Porque, o sea, no sé. Aparte, no sé si ayudó mucho a Eren. Puede ser, pero la cristalización ya la tenía Eren. Era más entrenamiento que otra cosa. Y Jadis respectivamente fue el primer comandante en dejar su cargo sin morir. El último comandante cumple años el 3 de noviembre, que lo curioso está en que es el día de la cultura de Japón, algo muy acorde a la rubia favorita de la gente. Bertolt en la primera temporada cuenta una historia que terminó siendo idéntica a la que se nos muestra en la cuarta temporada, revelándose que fue otra de las mentiras del larguirucho. Y no sé si se acordarán la escena en la que duerme de cabeza, que pese a parecer un momento gracioso y banal, escondía lo suyo, porque es igual a la carta del tarot del ahorcado, la cual tiene un significado que pueden buscar y coincidentemente el hombre a quien le copió la historia terminó por ahorcarse. Esto sí lo sabía. O sea, lo sabía porque lo había visto. Pero sí lo sabía. Como que Bertolt copiaba al hombre que vio que se ahorcó. Antes de que los titanes lleguen. Todo esto tiene una relación y explicación que está en el video que les mencioné acerca del foreshadowing, el primero que subí. Y como estoy hablando de Bartolo y me quedó el dato suelto, se los digo ahora. Alberto podría ser un prodigio en el arte titánico, ya que pese a que la mayoría de nuevos portadores tienen una primera transformación descontrolada, él dominó el colosal desde el primer instante. Y ya con los últimos, Mu Blue Alternative es un juego en el que extraterrestres invaden la Tierra y la humanidad combate a los agresores con robots gigantes, muy resumidamente. Este fue el principal causante de Attack on Titan, sentando las bases y primeras ideas a Isayama, mientras que Project Arms fue un manga que poco tiene que ver con la trama, pero que fue el causante de que Isayama se vuelva un mangaka. Mirá ese se parece a Eren, muchacho, el de la derecha, ¿vieron? ¿Qué carajo? What the fuck. Siendo su primera inspiración para crear historias y dibujar. Así que agradezcamos estas dos obras, que sin ellas probablemente las cosas no serían como las conocemos. Otros datos curiosos son que Eren tenga un recuerdo de Falco mirando hacia el cielo como si el halcón que Falco ve al inicio de la cuarta temporada se tratase en realidad de Eren, que a estas alturas creo que ya saben dónde pueden aprender más del tema. Gaby Brown, que aparte de basarse en Aria, Ah, no te la puedo creer.
Que el pájaro ese era Eren, muchacho. ¿Se acuerdan? Creo que es el primer capítulo de la cuarta temporada. Que Falco como que estaba noqueado y ve el pájaro. Mirá, oche. Eso sí no lo sabía, sí es verdad. En parte también se basa en el protagonista, debido a que su diseño se creó a partir de un No, 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 no. Para mí a Gaby había que ejecutarla apenas se subió al avión. boceto Eren mujer, y en un principio la obra iba a concluir con la muerte de todos los personajes, aunque por suerte esto no fue así, aunque casi. Si sos de los que no leyeron el manga y se quedaron esperando el Titán Berserker, no te preocupes, fue una adición por parte del estudio del anime que no tuvo nada que ver con el material original y que otra vez por suerte fue dejado de lado en temporadas posteriores. Eso es verdad, muchacho, porque yo preguntaba, tipo, vimos a Eren en modo rojo, que se parecía a Kenpachi, que... Y supuestamente era como una skin nueva, no era que tenía poderes nuevos. Así que nada. Encima ahí dice, los mataré a todos. Y se transforma. Y yo dije, no, la miércoles. Y que sea de los últimos datos no significa que no sea importante. Si creían que fue por el titán fundador que Eren podía invocar a los cambiantes del pasado, estaban equivocados, ya que era el poder del Warhammer. Nos podemos dar cuenta de esto por el color pálido de los titanes, por el cable que tienen conectados algunos y por cómo el titán de Zeke crea piedras de la nada tal cual el martillo creaba sus armas. Aunque sí, sin el fundador no creo que haya podido ser capaz de usar dicho poder. Y bueno, sé que la mayoría lo saben, pero nunca está de más recordar que los muros eran de 50 metros, por lo que los colosales en el interior debían de ser unos metros más chicos que el colosal cambiante. Y finalmente, súper interesante. No, supuestamente los titanes que estaban en las murallas no eran más chicos porque estaban como medio enterrados. Porque creo que medían 10 metros menos que el del Bertolt. Porque Bertolt se asomaba y los titanes, o sea, se asomaba a la muralla y los titanes, no sé, para mí como que estaban medio enterrados. ¿Ustedes qué dicen? Interesante para el mundo occidental es que Attack on Titan está prohibido en China y listo. Estoy casi ¿Qué seguro de que me carajo? pasé de los 139. Sin embargo, no es nada que la magia de la edición no pueda arreglar. No te olvides de ¿Cómo que Attack on Titan estaba prohibido en China? ¿Qué carajo? ver los videos relacionados con este, que te aseguro que vas a aprender aunque sea algo nuevo de la franquicia y aparte te vas a entretener unos minutos. Si sos de los que A llegan ver, a hasta ver. esta parte, Bueno, muchachos, terminó el video. ¿Ustedes sabían algo de esto? Miren, 500 curiosidades, 1 hora y media. ¿Qué? 1 hora y cuarto, digo. ¿Qué carajo? Así que nada, si les gustó el video y si sabían alguno o saben más curiosidades, déjenlo acá en los comentarios para... yo leo todo, muchachos. Y ahora que terminó la obra, para el que no sabe, está disponible todos los capítulos, todas las partes en mi cuenta de TikTok. Está por la lista de reproducción. Están todos ahí. Tac, tac, tac. Vayan, están todos apilados. Así que nada, están las cuartas temporadas y la película. Así que si llegamos a 4000 subs, que es la meta, vamos a llegar a... Va, voy a llegar. Voy a reaccionar a los OVA, que creo que son de Levi, me habían contado, pero bueno. Para el que no sabe, estamos reaccionando a Solo Leveling. Arrancamos Solo Leveling. Creo que vamos por el tercer capítulo. Así que nada. eh, Acá abajo les voy a dejar mis cuentas. Y si quieren dar una manito, vayan. Me siguen. Y no se pierden de nada, bebetos. Tengo muchas reacciones. Tengo reacciones a Nanatsu no Taisa. ¿Qué más vimos? Vimos Full Metal, Death Note, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, em, ¿cómo se llama? Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Evangelion. Tengo unos pares, así que vayan al TikTok, sigan. Así que nada, los quiero mucho, bebetos, los amo.